Después de la decisión de los británicos de salir de la Unión Europea, esta semana la cumbre de líderes de América del Norte parece haber querido justamente enviar el mensaje contrario, de unidad, incluso de profundización de los tratados de libre comercio como el NAFTA, firmado desde 1993 por los tres países. La agenda del presidente Peña Nieto esta semana ha estado en buena medida dedicada al tema internacional, porque después de ahí viajó a Sudamérica, donde desde ahí también, desde la cumbre suramericana, lanzó mensajes de unidad, sobre todo de respaldo para las uniones comerciales y económicas. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a tener nuestro debate de hoy. Tras el Brexit y el aumento de movimientos proteccionistas, la cumbre de líderes de América del Norte se propuso enviar un mensaje de unidad y respaldo al Tratado de Libre Comercio que México, Canadá y Estados Unidos firmaron en 1993 para formar uno de los mercados más grandes del mundo. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha demostrado que ningún acuerdo económico o comercial es irreversible y, al contrario, hoy están sometidos a fuertes críticas, como las del virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, contra NAFTA. El impacto de la globalización sobre el empleo cuestiona las bondades de los acuerdos comerciales, en un momento en el que desciende el nivel de vida de la clase y se intensifica la inmigración. Crece un sentimiento antiglobalización que explotan líderes con discursos antiinmigrantes y xenófobos. En ese marco, la nota de la cumbre fue la arremetida otra vez de Enrique Peña Nieto contra el populismo para explicar la comparación que hizo de Trump con Hitler o Mussolini, aunque Barack Obama le pidió tener cuidado con el término, pues el mismo presidente estadounidense se considera a sí mismo populista. ¿Crece el malestar contra la globalización? ¿Cambian los significados de términos como el populismo con el aumento del proteccionismo? Posiciones. Número 1. El virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, en la víspera de la cumbre tripartita, aseguró que si el presidente reformará profundamente o romperá el Tratado Comercial de Norteamérica que suscribieron en 1993 bajo la administración del expresidente Bill Clinton, es el peor de la historia. Número 2. En sentido contrario, los presidentes de América del Norte acordaron desarrollar este fuerte acuerdo trilateral, facilitar más el comercio entre los países y mejorar las redes que nos permiten producir productos y servicios juntos. Pactaron, además, un plan de acción sobre el cambio climático, energía y medio ambiente, que establece que para 2025 la región genere un 50% de energía limpia. Número 3. Según Economic Policy Institute, el NAFTA habría dejado la destrucción de cerca de 700,000 empleos desde que se firmó. Número 4. Barack Obama admitió la erosión de la clase media de los últimos años y lo desequilibrado de la recuperación económica. Ese problema es real y si sigue así puede suponer una ruptura en el libre comercio, pero la cuestión es qué haces al respecto. Y una menor apertura comercial, advirtió, sería una mala medicina porque nos haría menos eficientes. Lo que más empleo ha destruido en las fábricas, recalcó Obama, ha sido la automatización. Y número 5, el presidente de México dijo sobre el creciente rechazo a la globalización que el aislacionismo no es la respuesta. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de lo que ha acontecido, una semana de interés internacional para el gobierno mexicano, para el presidente Peña, que estuvo primero en Canadá y luego en Sudamérica, y en los dos el contenido o parte de la información, parte del mensaje ha sido después del Brexit, de la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea, todo lo contrario, más bien un mensaje de unidad y de respaldo a los tratados comerciales, principalmente el NAFTA, el TLC, que los tres países de América del Norte firmaron en 1993. Vamos a analizar esta semana, y con quién mejor que con Pepe Carreño. Muchas gracias, Pepe Carreño, director de Global de Excelsior. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. A la orden siempre.
Un placer. Pues creo que, no sé si estaba planeado, pero les vino bastante bien que después de lo que sucedió la semana pasada en Europa, hoy tuvieran esta cumbre de líderes de América del Norte, Pepe, y el mensaje más bien fue de unidad y respaldo a los tratados comerciales, incluso de ir más allá de lo que hasta ahora habían alcanzado. ¿Compartes esa sensación o no? Mira, evidentemente la nube del Brexit estaba ahí, el Brexit, pero también estaba la nube real de las consecuencias del Brexit, es decir, la caída de la libra, los problemas comerciales avisorados tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea. Ambas cosas son un mensaje muy poderoso. Tienes a una región norteamericana que es posiblemente la más importante, la región comercial más importante del mundo hoy en día, y tienes a una Unión Europea que, habiéndolo sido y pudiéndolo ser, de hecho, enfrenta de repente el fantasma de una fractura considerable. Ves el fantasma también y la terrible ironía de una nación comerciante como lo ha sido Inglaterra a través de Gran Bretaña, a través de su historia, que es lo que lo hizo grande. El afán comercial fue lo que hizo el Imperio Británico. Pues ahora renunciar a su pasado, renunciar a su leitmotiv, y decía algún articulista estadounidense, bueno, Gran Bretaña puede volver a ser la pequeña Inglaterra otra vez. De acuerdo, pero Pepe, por supuesto que estaban las consecuencias y el impacto, pero más bien lo que vimos frente a ese proceso de desintegración, lo que vimos aquí fue mensajes de no solo y respaldos a la globalización, a pesar de aceptar, digamos, el malestar que puede haber con ella y de apoyo a los tratados de libre comercio, más bien todo lo contrario. No, tienes que verlo de esta forma también, ¿no? Esto tienes que ver, para empezar, fue la última reunión de los tres amigos, como le dicen, en la que va a estar presente Barack Obama. Es la reunión que el propio Obama aprovechó para subrayar parte de su legado, que es una economía en mejores condiciones que las del resto del mundo, para bien o para mal. Es también el libre comercio, es decir, dos vecinos amistosos, amigables, muy vinculados con los Estados Unidos, y de hecho la suerte económica tanto de Canadá como de México está muy ligada al comercio y a la economía de los Estados Unidos. Pero una disolución del Tratado de Libre Comercio o una reformulación, como lo plantea por lo menos Donald Trump, sería un desastre no solo para Estados Unidos, sino también para México y para Canadá. Quizá para él era también el mensaje, no solamente para el Brexit, sino hacia la propia campaña electoral norteamericana, diciéndole, pues justo lo que tú propones es lo que nosotros creemos que no se debe hacer. Es exactamente eso. Es decir, desde el punto de vista de los Estados Unidos, ese fue el mensaje de Obama. Obama, que además está ya en plena campaña electoral, no tanto para reelegirse, porque no lo puede hacer, sino para tratar de asegurar la elección de un presidente que continúe con sus políticas, que insisto, han sido hasta ahora, para bien o para mal, las que han mantenido a los Estados Unidos relativamente fuera del desastre o de los problemas económicos que están enfrentando el resto del mundo, ¿no? Ahora, también parece ser, no sé cómo lo veas tú, Pepe, pero parece ser también esta necesidad de reforzar el discurso pro globalización, pro tratados comerciales, digamos que un síntoma también del malestar que en efecto, más allá de Donald Trump, recorre incluso el propio Estados Unidos. Ya lo vimos en Europa muy claro con los británicos. Hay otros países dentro del continente donde también existen esta clase de sentimientos, y en Estados Unidos, por supuesto, y creo que en la conferencia de prensa el presidente Obama reconoce cosas como, por ejemplo, sí la destrucción del empleo, sí el problema de reducción de la clase media, sí la pérdida de poder adquisitivo, y todas estas cosas que pueden explicar por qué no goza, digamos, la globalización y las aperturas comerciales del prestigio que alborotán hace 10 años. Absolutamente, yo creo que puedes incluir hasta a México en esa lista de países que has mencionado, ¿no? Hay sectores de mexicanos que todavía está a disgusto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y le atribuyen, por ejemplo, un desplome de la agricultura o problemas de fábricas maquiladoras que se han ido, ¿no? Ajá, el hecho real es que
Infortunadamente todo proceso de toda revolución industrial, económica, deja detrás a un grupo de gentes, y esas son las personas que hoy en día se están dejando escuchar literalmente todo el mundo a través del voto. Pues, para bien o para mal, es parte del proceso democrático. Me acompaña también Marcos Marín. Marcos, buenas noches, muchas gracias por llegar en este día complicado en la Ciudad de México, colapsada. Es correcto. Colapsada, el tráfico colapsado, el metro, a mí me agarró el metro ahí, me quedé varado. Pero bueno, aquí estamos. Marcos Marín, profesor internacionalista, analista político también. Estamos entrándole a el mensaje que la cumbre de presidentes, de líderes de Norteamérica lanzaron esta semana en relación, por un lado, a lo sucedido con el Brexit, pero también por otro lado al creciente sentimiento, digamos, de cuestionamiento de los tratados comerciales, como el propio TLC, que está impulsando o asusando un candidato republicano, Donald Trump. Es correcto. ¿Cuál de las dos te parece que es? ¿A quién le están mandando el mensaje? Yo creo que a muchos públicos, porque inclusive en todo ese proceso sancochado con el tema de la visa, quitada a México, relajada, en fin, con una modificación. Ahí está una muestra de apertura. De apertura, ¿verdad? Que ahora con el gobierno Trudeau se ha logrado, porque el gobierno Harper, desde luego, cerró la puerta a toda posibilidad. Nada. Así es. Se fue el gobierno Calderón, no hubo manera. Ahora con el gobierno Peña Nieto, pues, Peña Nieto ha habido este éxito de poder destrabar. Y creo que la unión de América del Norte, que de repente todavía en espacios extra América del Norte hay dudas sobre qué tanto sí, qué tanto no. Creo que el mensaje ha sido bueno. Trudeau ha jugado una carta importante. Preguntaba yo a amigos que están en Canadá, oye, cada vez que recibe jefes de Estado hace tal despliegue. Me dice, no, creo que en esta ocasión ha hecho un despliegue, como mandando un mensaje muy claro de unidad, de fortalecimiento, y donde México y Canadá tienen que demostrar que hay interdependencia en América del Norte. No solamente dependencia hacia Estados Unidos, sino la interdependencia. Que Estados Unidos necesita a Canadá y nos necesita a nosotros. Es correcto, y donde Ottawa y Ciudad de México, mientras más hagan un eje de unión, siempre podemos tener un freno, un dique frente a cualquier apetencia. Entonces dirías, el mensaje fue por igual a Donald Trump que a los procesos, digamos, de disgregación comercial como el de Gran Bretaña. Efectivamente, de señalar que el proyecto América del Norte continúa, pero desde luego siempre con la sombra de la renegociación o incluso de la cancelación, ¿verdad? Que de cuando en cuando en los tres países aparecen voces reclamando tal. Bueno, hoy la voz evidentemente es la de Estados Unidos, la más peligrosa, y entiendo, Pepe, dicho sea de paso, que hoy algunas encuestas dan casi empate en los sondeos. Mira, confieso abiertamente que yo no le doy mucha credibilidad a las encuestas, por lo menos en este momento. Ya lo vimos en el Brexit, por supuesto. Sí, no, pero además en este momento las encuestas en Estados Unidos implican muy poco realmente. La gente apenas está empezando a incorporarse al proceso. Si quieres ponerte nervioso con encuestas o preocuparte por encuestas, te aconsejo al público y a ti, vean las encuestas de la docena de estados que son los llamados estados bisagra. Esos son los importantes. Las encuestas nacionales suenan muy bonito para la carrera de caballos, pero las de veras importancia son esa docena de estados que pueden ser la bisagra: New Hampshire, Iowa, Ohio, Florida, Nuevo México, etcétera. Ahí se están jugando la presidencia. Bueno, más allá de encuestas, lo que también decíamos al arrancar el programa, Marcos, es que en efecto en Estados Unidos crece un sentimiento, un malestar hacia la globalización. El propio presidente Obama lo reconoce en la conferencia de prensa, diciendo sí, en efecto, ha habido destrucción de empleos, ha habido una disminución de la clase media, del poder adquisitivo. Bueno, ahí hay que recordar también dos cosas. Siempre de por sí los Estados Unidos padecen algo que sus historiadores llaman el parroquialismo. Es decir, de repente no miran más allá de 4 calles y de ahí cosas tan frecuentes como tal ciudad, la capital mundial de la calabaza, como si de verdad aquello tuviera un impacto mundial, de ciudades que no aparecen ni en los mapas. Este parroquialismo de por sí, ¿verdad?, de suyo, propio de la cultura estadounidense, porque no todo Estados Unidos es la Quinta Avenida, sino que también hay este Estados Unidos profundo, industrial, siempre es el que ha resentido, desde luego, parte de esta globalización y es parte de lo que acusan en la integración de América del Norte. Les ha quitado empleos en lo industrial o en lo agrícola para llevárselos a otros países. Sí, el argumento es ese, efectivamente, es un argumento importante y es un argumento muy fácil de explotar. Sin embargo, la realidad es que el sector manufacturero de los Estados Unidos es hoy posiblemente más fuerte que nunca, y que el gran enemigo, en términos reales, el gran enemigo de los obreros estadounidenses son mucho menos China o México que la automatización. Que eso
Hay un tema que también saltó durante la visita a Canadá y que no puede, digamos, dejarse de lado, y es esta discusión que se da nuevamente. No es la primera vez que le pasa a Peña Nieto de tener que referirse a este tema del populismo, esta vez cuestionado por la propia prensa. Sobre la pregunta o sobre el calificativo que había usado respecto de Donald Trump, diciendo que se asemejaba a alguno de los dictadores famosos del siglo XX. Y lo curioso es que esta vez el propio Obama salta y le dice, pues creo que el populista soy yo. ¿Qué significa esto de populismo, Mario? ¿Quién es populista? ¿No? Aquí que tenemos populistas, a Obama, que se dice populista, Peña califica de populista, y Andrés Manuel tildado también de populista. ¿Quién es? ¿Qué significa eso? Bueno, hay varias lecturas. Una señala que el populismo puede ser, en el caso estadounidense, una persona que efectivamente puede clamar por la ayuda a un amplio sector, pero no necesariamente con dádivas ni prebendas, simplemente en el sentido de tener una agenda, una propuesta que permita el avance, el desarrollo, y en eso puede ser una propuesta muy cercana a lo que el Partido Demócrata suele vender a su ciudadanía. Luego, ya en un cariz europeo, el populismo puede ser más esta cuestión de comprometer la viabilidad de una sociedad atenida al Estado, que desde luego en América Latina cobra una significación, va mucho más en ese sentido, que se aleja mucho de lo estadounidense. Y creo que lo que ha ocurrido, el traspiés del Ejecutivo, pero viene también de algo que a veces se nos olvida como mexicanos, que nuestro debate y entre nosotros no tiene que ser el debate mundial. Entonces, por no darle al violín, le das al violón, ¿verdad? Porque uno invoca un concepto que no se lee igual en todas partes. Claro. Y entonces, cuando, supongo, él reclama un populismo que tenemos como más claro en México, pues resulta que los que oyen eso en otra parte dicen, no, yo entendí algo distinto. Y es ahí donde empieza un traspiés que se fue haciendo como bola de nieve, porque era una corrección sobre otra, entonces ya era un poco complicado. Coincides, Pepe, o sea, no significa lo mismo populismo en Estados Unidos que en América Latina. Sí, no, esto es sí, porque el populismo, evidentemente, la definición populista es tratar de ofrecer literalmente lo que la gente, lo que el pueblo desee, lo que el pueblo quiere. Ahora, ¿cuáles son los límites? En América Latina estamos viendo que es la gente que llega con la varita mágica y dice, elíjanme que yo arreglo todo aquí. Y normalmente desarreglan. En Estados Unidos, un poco más matizado, hay efectivamente una tradición populista muy amplia, que de alguna manera incluye también las soluciones más o menos mágicas, pero que también al mismo tiempo es menos creída por los pueblos, que están más acostumbrados a ese tipo de oferta. Pero fíjate qué confusión. A ver, tienes a Obama diciendo yo soy populista, los otros tildando y señalando a Donald Trump de ser populista. Y aquí vi un tuit de López Obrador diciendo, ¿se acuerdan que me decían el publicista que inventó lo del populismo en 2006? Pues es el que luego fue y le dijo populista a Obama. Parece que la escena política está muy confusa. ¿No? Las definiciones, mira, ¿cuál es la definición de clase media en Estados Unidos y cuál es la definición de clase media en México? ¿Cuál es la definición de izquierda en Estados Unidos y cuál es la definición de izquierda en México? Bueno, la izquierda anglosajona tiene muy poco que ver con la definición de izquierda en México, y el populismo en Estados Unidos y el populismo en México tienen puntos importantes de diferencia. Porque finalmente el populismo en Estados Unidos y en el país anglosajones en general tiene cierto respeto por reglas, por los mecanismos establecidos, que el populismo en América Latina no tiene. Ahora, sí hay un fenómeno, no sé si coincidas, que preocupa, y es cuando de repente los pueblos empiezan a ver la inmigración con temor, como estamos viendo en Europa, pero también en Estados Unidos, y líderes que comienzan a aprovechar esa clase de sentimientos, en el caso europeo más acusado por la recesión, para explotar justamente discursos xenófobos. ¿Eso es populismo? Eso puede ser populismo porque al final estamos vendiendo una realidad que además no es posible ni de revertir. Los Estados Unidos además tienen una corriente histórica que se llama el nativismo, es decir, que los nativos blancos en el siglo XIX decían solamente una América blanca es la que vale. Frente a esa América blanca WASP no entraban ni los negros, ni los chinos, ni los mexicanos, ni los migrantes irlandeses católicos o los italianos. Entonces estos nativistas no acaban de morir, ahí están, y de cuando en cuando
tienen en figuras como Trump a alguien que les viene a revivir su inquietud, su miedo histórico contra las diferencias, las minorías, los que llegan, los que no se unen. Samuel Huntington tenía un libro, es famoso el del choque, pero tiene otro que se refiere a los migrantes hispanos y acusa, ni se integran y acabarán destruyendo los Estados Unidos. De forma tal que en estos textos lo que Huntington reclamaba era no permitamos que esto se transforme. Y claro, es una muy buena bandera, es un espantapájaros que de cuando en cuando al electorado le viene fantástico para decir por ahí tenemos que ir, ante mejores propuestas o mejores ideas. Ahora, visto desde otro lado, de 93 para acá, son 7, casi 25 años desde el Tratado de Libre Comercio. Uno también habría pensado que esta clase de aperturas tendrían que haber contribuido, digamos, a temperar un poco estos sentimientos que tú dices parroquianos o nativistas, y nativistas en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú, Pepe? Mira, déjame irme un poco más atrás. Déjame irme a la Estatua de la Libertad, así erigida ahí en el 1890 y tantos, 70 y tantos. Y a Ellis Island. En Ellis Island, ahí con el poema que hay, el de Emma Lazarus, dadme a sus desheredados, desarrapados, etcétera, etcétera. El mismo año en que estaban levantando la Estatua de la Libertad, estaban haciendo pogroms para sacar a los chinos de Estados Unidos del oeste y estaban expulsando mexicanos del sureste. Esa dualidad siempre ha existido en los Estados Unidos, todo es parte de, y como dice el profesor, esa es un sentimiento latente en los Estados Unidos que periódicamente surge. Ahora lo agravas con dos cosas. Uno, que sí efectivamente, económicamente hay toda una clase social que se ha marginado, que esa clase social está compuesta por blancos, iletrados afectados por la globalización. Afectados por la globalización y que no tienen suficiente preparación para aprovechar los nuevos empleos y que no quieren soltar sus formas de vida habituales, por decirlo de esa manera. Y segundo lugar, que tienes un cambio social importante. En estos años, estas próximas 2 décadas, los blancos, es el grupo blanco, valga el anglosajón en los Estados Unidos, va a dejar de ser el grupo mayoritario, va a ser la principal minoría. Ya no son los Estados Unidos de su papá, ni de las series de televisión de los 50s y los 60s. Son otro país y no les gusta la idea. De regreso en Opiniones Encontradas, estamos hablando con Pepe Carreño, con José Carreño, director de Global de Excelsior, y con Marcos Marín, profesor internacionalista, analista político. Y nos quedamos, vamos a la recta final y tratemos, digamos, de hacer una conclusión de lo que venimos platicando. ¿Existe o no riesgo para los tratados, como para nosotros, el de Tratado de Libre Comercio, que es fundamental de América del Norte, en este contexto, en efecto, de una creciente integración que se viene dando hace un par de décadas y más, y de incremento no solo en las corrientes comerciales, sino en la interacción entre los dos países? ¿Cómo lo ves, Marco? ¿Existe ese peligro con Trump o sin Trump, incluso con los propios demócratas, o no? Yo creo que el riesgo siempre está latente, porque también es una bandera que cada 4 años, cada 2 años incluso sale a relucir en la palestra norteamericana, pero creo que si miramos las cifras comerciales tan solo, los 3 países y particularmente Estados Unidos tendría que pensarse muy bien un paso adelante, porque la palabra clave de América del Norte sigue siendo ya interdependencia, y por lo tanto es, de nuevo, por no pegarle a uno, pegarle al otro, implicaría realmente comprometer, ¿verdad?, el propio desarrollo local. Lo que no dudo es que pueda haber revisiones, y quizá en esas revisiones no nos convenga mucho la negociación, o quizá pueda suceder. Pienso que renegociar sí, porque además 20 y tantos años ya del tratado, quizás es buen momento para dar una renegociar. ¿Pero qué significaría renegociar, Pepe Carreño? ¿Tú crees que vayamos a una renegociación? A querer o no. O sea, tú la ves así, vuelta de la esquina. Por un lado, vamos a suponer que gana Hillary Rodham Clinton y que va a preservar la meta de Obama del Tratado de Libre Comercio en el Pacífico y con Europa. Vamos a suponerlo, que es muy exagerado, pero vamos a suponerlo. Ha sido un secreto a voces que el Tratado del Pacífico va a ser, o sería el punto de inflexión para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sin renegociarlo directamente. Igual que el Tratado con Europa. Vamos a suponer que no se da ese tratado. De todas maneras, dentro del Partido Demócrata hay fuerzas pro la renegociación. Esto es, Bernie Sanders no sale de una nube, simplemente su gente se siente agredida por el Tratado de Libre Comercio.
correcta o incorrectamente. Ahora, si ganan los republicanos, viene la renegociación, no tal vez como Trump lo quisiera, porque Trump va a tener, o aparentemente hasta ahorita al menos, tiene el problema de un Congreso que no va a estar con él. Es decir, que el Tratado de Libre Comercio, la globalización y la apertura comercial forman parte hoy, digamos, del status quo y por tanto de las críticas de los que se están oponiendo al status quo. Así es. Van abriendo esa brecha y además, como en los tres países, como quiera que sea, también hay voces que reclaman este cambio, pueden encontrar en los tres países un canal para poder expresar ciertas inquietudes. El reto para México sería justamente saber qué abanderar, qué poder defender en una renegociación, porque desde luego también México llegará con sus cartas a jugar y desde luego buscará que esta renegociación le pegue lo menos posible. Pues quizá donde menos cuestionamiento hay del TLC finalmente es en México. No lo sé. ¿Ustedes no lo sé, quizás ¿Quién un cuestionamiento importante del TLC? Quizás lo menos ruidoso, pero por ejemplo sectores campesinos, algunos sectores mineros. Pero en términos algunos políticos, sectores ambientales. Partidos y representación en el Congreso, ¿quién? ¿El PRI? ¿El PRD? Pues no, ¿El PAN? ¿Convergencia? Pues sí, pero eso ¿quién? Bueno, se estaría otra vez tendríamos que ir hacia Morena, López Obrador, PRD. Pero es que ni ahí he visto a Morena meterse, fíjate. Planteamientos así de renegociemos o vayamos para atrás con el TLC. Pero ¿Tú sí lo recuerdas? En 2006 lo hizo López Obrador, incluso en el Zócalo, con Zócalo lleno, decía, si yo gano no aplicaré el TLC en tal cosa. Nunca dijo renegociaré, sino que era como que por mis pistolas. Entonces esperemos que si esa corriente aún vive, pues tenga algo importante que aportar. Pero bueno, 2006, tendría que aportar. hace 10 años. Hace 10 años. Yo hace 10 años que no escucho eso en ningún lado. Pero propuestas de modificación, por supuesto. Además tienes grupos importantes fuera de México y dentro, o vinculados con grupos dentro de México, sobre todo de medio ambiente, sobre todo temas de derechos humanos, etcétera, que están interesados, si no en renegociar directamente la parte comercial, sí en renegociar las comisiones, las condiciones. A ver, y eso es importante. Un poco lo de siempre, migración, ¿no? Sí. Y medio ambiente. Si es que seguridad no contamina el tema, que esa es otra, ¿verdad? Seguridad. Nadie, a ver, conclusión, ningún país hoy está exento de la incertidumbre mundial que está siendo presta a todos. No, mira, yo creo que el mensaje de esto es, vamos a tratar de tranquilizar las aguas, pero de todas maneras tenemos el peligro ahí. Vamos a tratar de tranquilizar las aguas, pero están muy frías para las corrientes de los últimos que han sido hegemónicas los últimos 10 años. Y además Obama ya se va, con lo cual esa foto se queda ya un poco aparte. Es lo que decía Pepe, ya casi era la foto del recuerdo. El recuerdo, casi, efectivamente. Oigan, pues muchas gracias Marcos Marín, profesor internacionalista, analista político, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, un placer. Pepe Carreño, como siempre, un gusto. Un placer haberte tenido y sobre todo un placer oírte para el auditorio y pues gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.